Les recuerdo que esta grabación va a estar al final del día. Vimos la semana pasada el pasado simple. Estuvimos trabajando con eso. ¿Ya? Y ahora vamos a ver otra forma del pasado, que si bien está relacionada con la otra en cierta medida, no son lo mismo. El pasado simple dijimos que era una forma verbal con la que nosotros hablábamos de algún suceso que ocurrió en el pasado, que empezó y terminó en el pasado. El pasado continuo, si yo les hablo de continuo, ¿qué creen ustedes que me querrá decir? Si es continuo. Lo que viene. ¿Perdón? Que continúa. Que continúa, ¿cierto? Lógico, es lógico. Yo digo pasado continuo, es algo que continúa. Pero a ver, yo estoy diciendo pasado, un pasado que continúa. Entonces querrá decir algo que empieza en un momento y sigue. Sí, eso es. El pasado continuo es un evento que empieza en un momento determinado o que ocurre en un lapso de tiempo determinado en el pasado. Yo puedo conocer o no ese tiempo, puedo saber cuánto es exactamente o puedo no saberlo, pero sé que es un periodo de tiempo en el pasado. Y lo vamos a ir viendo con calmita. El pasado continuo se utiliza para acciones que estaban pasando en un momento específico en el pasado. Como el presente continuo se forma con el verbo auxiliar to be y el verbo ing. Esta parte la vamos a ver en la siguiente diapositiva y más en concreto. Profesor, Dígame. ¿eso se escribe? Obvio. Ah, ya. Profesor, no lo vas a subir a Classroom, ¿cierto? Yo no subo las diapos a Classroom. Oh, entonces hay que escribir el tío. A menos que sea algo así como ya. De esta diapositiva saquen, no sé, alguna cosa como específica. Ahí sí les voy a subir la diapo. Ya, ¿estamos listos? No, profe. Vamos a la siguiente. Structure. La estructura. ¿Cuál es la estructura de este verbo? Todos los verbos tienen una estructura en cuanto a cómo se forman dentro de la oración. Y esa estructura tiene que ser aprendida. Y como dice ahí, para formar el pasado continuo o una oración en pasado continuo, se utiliza el verbo auxiliar to be, el verb to be, y el verbo con ing. El verbo auxiliar to be está en pasado simple, por lo tanto es was o were. Pero ten en cuenta que to be es un verbo irregular, por eso que tiene dos formas. Entonces, ¿cómo nosotros formamos nuestra oración? Tenemos el sujeto, que lo tengo separado en dos porque se utilizan de forma distinta. I, el yo. He, él. She, ella. Oh, y el perro. She, ella. It, eso o esa se utilizan con el was. Voy a cerrar la ventana un momento. Tírale un piedrazo, profe. No se puede hacer eso. Yo no lastimo a los animales. Se los come. No sea cochino. Recuerda que estoy grabando todo esto. No, profe, era broma en todo caso. No me preocupe. Ya.
Ahora sí, repito. I, yo, he, él, she, ella, it, eso o esa. Was, estaba o estuvo. Y el verbo con ing. Este verbo con ing en español se le llama gerundio. En el español, en lengua y literatura o en lenguaje y comunicación, en la básica, tienen que haber pasado el gerundio y el participio, que en el español son todos los verbos terminados en ando, endo, ya, eso es el gerundio. En inglés el gerundio se forma con el verbo más ing. Entonces, a cualquier verbo yo le puedo agregar ing y lo voy a transformar en el gerundio. En este caso, en su forma de pasado continuo. Entonces puede ser talking, eating, learning, doing, going, drinking, sleeping, whatever, lo que sea. ¿Ya? Entonces yo formo la oración con el sujeto I, auxiliar was y el verbo talking. I was talking, yo estaba hablando. Si yo tengo el you, recuerden que el you puede ser tú o ustedes. We, nosotros, y they, ellos, se ocupa el where. Where. No confundir con el que tiene H. Ese es de pregunta. ¿De dónde? Este where es la forma pasada del verb to be. Y lo mismo, el verbo en su forma ing, que puede ser cualquier verbo. Terminen de escribir. Profe, Au. todo lo que va a mostrar en esta diapositiva se escribe. Sí. Ya. Qué pena por ustedes. Profe, Au. ¿cuál era el título de esta clase? Past continuous. Past continuous. Se escribe.
Vamos avanzando. Affirmative form, la forma afirmativa. ¿Cómo construyo yo la forma verbal, ¿cierto? En afirmativo. El sujeto, el verbo auxiliar y el verbo con ing. Entonces, muy sencillo. El sujeto o el pronombre personal, dependiendo de lo que tenga, ¿cierto? Puede ser el pronombre personal o puede ser el nombre o los nombres de las personas o del objeto. El verbo auxiliar, hay que tener cuidado de ocupar el was o el were. Y el verbo con ing. Al verbo le agregamos el ing. Entonces, la primera es I was talking. Estaba hablando. Yo estaba hablando. I was talking. He was eating. Estaba comiendo. He was eating. Él estaba comiendo. He was eating. They were learning. Estaban aprendiendo. Ellos, they, were aprendiendo. Learning. They were learning. ¿Ven? Sencillo. Pronombre personal o el nombre o nombres involucrados. Verb to be en pasado simple, dependiendo de el tipo de pronombre que tenemos. Y el verbo cualquiera con ing. Si yo lo dijera en presente simple, yo diría I talk. Yo hablo. Si yo lo dijera en pasado es I talked con ed final. Yo hablé. Sin embargo, esta oración representa algo que yo estaba haciendo durante un periodo de tiempo. I was talking. Yo estaba hablando durante la clase. ¿Ya? Yo especifico un poco el momento en el que ocurrió esta acción, que es un periodo de tiempo, que puede ser corto, puede ser largo, pero sigue siendo un periodo de tiempo. No es como el pasado simple, que es una acción que terminó ya. No hay nada que hacer. Eso empezó y terminó. Por ejemplo, en el ejemplo que estaba en la semana pasada del pasado simple, cuando yo empezaba, yo hablaba de que los egipcios construyeron pirámides. Lo hicieron en el pasado. Si yo quisiera hablar del momento específico en que ellos lo hicieron, yo tendría que decir, ellos estuvieron construyendo las pirámides durante, no sé, 600 años, por poner un ejemplo. Vamos avanzando. Forma negativa. Para esto nosotros tenemos nuestro sujeto, ¿ya? Que puede ser, obviamente, cualquier pronombre personal o los nombres o nombres de las personas o del objeto.
más el verbo auxiliar to be, ¿cierto? Was aware. Y esto es lo que cambian. Le agregamos el not, el adverbio de negación not. Y luego el verbo con ing. Este not va a ir entre el verbo auxiliar, el verbo to be, y el verbo en ing. Y aquí ya aparece algo un poquito más distinto. Entonces, en vez de decir I was talking, yo digo I was not talking o I wasn't talking. Esto es la abreviación de lo que está acá. Ambas son correctas. Ya yo puedo escribir cualquiera de las dos. Si yo digo I was not talking, no estaba hablando o yo no estaba hablando. Segunda, he was not eating o he wasn't eating. No estaba comiendo. Él no estaba comiendo. They were not learning. O they weren't learning. No estaban aprendiendo. Ellos no estaban aprendiendo. ¿Ya? ¿Vamos avanzando? Dele nomás por... Ya. Interrogative. Forma interrogativa o forma de pregunta. Y nosotros hacemos un cambio de orden. O sea, lo que hacemos es que en vez de empezar con el sujeto, empezamos con el verbo auxiliar, was aware, luego el sujeto, luego el verbo en ing y terminamos obviamente con el signo de pregunta. La question mark. Entonces yo empiezo la oración
verbo auxiliar, were you, sujeto, talking, verbo en ing, y termino con el question mark, con la pregunta. Were you talking? ¿Estabas hablando? ¿O estabas tú hablando? ¿O tú estabas hablando? Were you talking? Luego tengo was he eating. Verbo to be, sujeto, verbo con ing. Was he eating? ¿Estaba comiendo? Luego, were they learning? ¿Estaban aprendiendo? Were, verbo auxiliar to be, they, sujeto, learning, verbo ing y question mark. Were they learning? ¿Estaban aprendiendo? ¿Estaban ellos aprendiendo? ¿O ellos estaban aprendiendo? ¿Ya? Mi profe, Pasemos ahora entonces a los usos. Cuando yo hablo de usos, me refiero a las formas en que yo le voy a dar un sentido a este tiempo verbal. ¿Ya? Hay principalmente tres formas o momentos en los que yo puedo utilizar el pasado continuo. ¿Ya? Creo que vamos a alcanzar a ver los tres y los ejercicios. Sí, estamos con tiempo suficiente. El primer uso del pasado continuo tiene que ver con algo, tiene que ver con una interrupción en un momento determinado. ¿Ya? El pasado continuo se usa para una acción en desarrollo en el pasado cuando otra acción la interrumpe. Estábamos jugando a la pelota cuando el perro se la robó. Ocurre una interrupción. Durante un periodo de tiempo algo estaba ocurriendo y vino algo que la cortó de golpe. ¿Ya? De eso se llama interrupción. La acción que interrumpe está en pasado simple. Por eso que yo en la clase anterior teníamos que ver el pasado simple. La acción que interrumpe está en pasado simple. When y while señalan el uso del pasado simple y continuo. El when, cuando, while, mientras. Con esas dos palabras yo puedo hacer este uso para que sea más fácil de entender. Yo estaba haciendo algo cuando pasó esto otro. Pasó esto mientras yo hacía esta otra cosa. Por ejemplo, la luz se cortó mientras estaba haciendo streaming. O puedo decir,
estaba haciendo streaming cuando se cortó la luz. De las dos digo exactamente lo mismo, pero en uno ocupo el mientras y en el otro ocupo el cuando. En ambas estoy diciendo que se interrumpió el streaming porque se cortó la luz. Ese es el uso principal. En general, usamos el pasado simple directamente después de when. Esto. Usamos el pasado simple directamente después de when. O sea, antes de yo escribir el pasado simple, tengo que escribir when. Y el pasado continuo lo utilizo después de while. Fijémonos en los ejemplos. While está aquí y después viene el pasado continuo. Como dice acá, el pasado continuo lo ocupo después de while. Tengo el while, pasado continuo. Y la otra, tengo el when, pasado simple. When, pasado simple. ¿Cómo queda entonces? Jose, o Jose, como dirían los gringos, Jose, called while I was watching the news. José llamó mientras estaba mirando las noticias. O sea, la acción que estaba siendo ejecutada en un momento determinado era estar viendo las noticias. ¿Y qué pasó? Se interrumpe eso con la llamada de José. Mientras estaba una acción en curso, ocurrió esto. Esperen un momento. Perdón. La segunda dice, he was walking to work when he fell. Él estaba caminando hacia el trabajo cuando se cayó. Esta era la acción que estaba ocurriendo en ese momento cuando ocurrió algo de imprevisto. La acción se ve interrumpida en ambos casos por algo que ocurrió de repente. Una acción que ocurre durante un periodo de tiempo en el pasado se ve interrumpida por otra acción, y esa otra acción que interrumpe está en pasado simple. Si están con dudas, vayan preguntando nomás, chiquillos.
¿Ya? ¿O no todavía? No, profe, no, un poquito más. Bueno. Ya, vamos a la siguiente. El siguiente uso. Se usa el pasado continuo para hablar sobre acciones en un tiempo específico en el pasado. Este es el uso que también es bastante común por el hecho de que aquí yo hablo de algo específico. Aquí yo digo la hora o digo el momento en que algo ocurrió o estaba ocurriendo, ¿ya? Muchas veces aquí yo puedo utilizar la palabra durante o también puedo ocupar una hora específica de un día anterior. Puedo ocupar algunos meses, ¿ya? Tengo que hablar de tiempo. En esta es muy importante que yo hable de tiempo. Tengo que nombrar el tiempo, ya sea de duración o del momento en que algo estaba ocurriendo, ¿ya? El ejemplo dice, Paula wasn't living in Spain in 2005 o en 2005. Paula no estaba viviendo en España en 2005. Yo nombro el tiempo, digo el tiempo, que la fecha, el año 2005, lo especifico. We were still working at 10 o'clock last night. Todavía estábamos trabajando a las 10 de la noche anoche. O anoche a las 10. ¿Ya? Nombro el tiempo. A esa hora, por ejemplo, se suponía que ya deberíamos haber salido, pero todavía estábamos trabajando. O sea, todavía estaba ocurriendo la acción, pero sigue siendo anoche, o sea, sigue siendo en pasado. Mientras yo diga el tiempo en que ocurrió, ¿ya? Yo puedo utilizar el pasado continuo.
¿Quién levantó la mano? Le va pegada a la clase. Eso puede ser su internet. Después va a tener que verla nuevamente en el video o conseguirse los apuntes de su compañera. Ahí yo ya no puedo hacer mucho, no puedo yo mejorar la calidad de su internet. El video después va a estar en la plataforma, en Classroom, así que lo pueden ver. Vamos a la siguiente. Se usa el pasado continuo para dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. Dos acciones en paralelo. ¿Ya? Dos acciones en paralelo. Y aquí se ocupa el while, el mientras. Mientras mi mamá estaba cocinando, yo estaba jugando. Dos acciones ocurriendo al mismo tiempo en paralelo. Mientras. ¿Ya? Mientras yo estaba enseñando, mis alumnos estaban durmiendo. O jugando. Mientras mi hermano estaba cantando, yo estaba muriendo. Dos acciones, cualesquiera que sean, ocurriendo al mismo tiempo, en el mismo momento, unidas por el while. Así nosotros podemos utilizar el pasado continuo. Yo también soy hijo único, simplemente estaba dando un ejemplo. Profe, es como lo mismo decir de eso mismo, mientras que estaba cantando, estaba la música fuerte y no me escuchaba. Algo así. Parecido, sí. Puede ser así, pero tendría que construirla de mejor manera. Sí. Mientras estaba cantando, la música estaba sonando. Ahí sí. ¿Ya? Porque tiene que estar con el estaba haciendo algo. Tiene que ir el estaba o estuvo. ¿Ya? Eso es importante de señalar. Estaba traficando rimas, dice Máximo. Súper. Mientras no sea otra cosa y solo rimas, ningún problema. Los ejemplos dicen, my son was reading while I was cooking. Mi hijo, my son, was reading, estaba leyendo while
mientras I was cooking, que yo estaba cocinando. Si se fijan, ninguna de estas acciones tienen relación la una con la otra. O sea, aquí tiene que ver que alguien esté leyendo mientras el otro está cocinando. Nada. Pero estaban ocurriendo al mismo tiempo. Por lo tanto, lo puedo hacer unir, los puedo unir con el while, mientras. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mato a su mamita, a su papito, a su perro. Si no tiene perro, le regalo uno y se lo mato también. Segundo ejemplo. They were talking very loudly while we were trying to watch the movie. Ellos estaban hablando muy alto o muy fuerte mientras nosotros estábamos intentando ver la película. Eso pasa sobre todo en los cines, ¿cierto? Nos falta de repente que uno está tratando de ver la película o está viendo la película y el de al lado se pone a hablar por teléfono. Entonces, mientras yo quiero ver la película, el de al lado habla por teléfono. Entonces yo digo, mientras estaba viendo la película, el de al lado estaba hablando por teléfono. Profe, hasta la 1:30 la clase de inglés. Sí, 1:20. Yo los termino ustedes con la 1:20. Sí. Ya, ¿estamos listos con esto? No. Espera un poquito, profe, espere. Sí, tranquilo. Profe, Dígame. más de esta, ¿Ah? más de esta, No te entiendo. más de esta disertaciones. O sea, disertaciones, no, de esta PowerPoint. O sea, disculpa, sabes que de verdad no te entiendo nada. No, es que
Parece ser que hay más PowerPoint de esto, más diapositivas. Ah, sí, sí hay una más, pero son ejercicios. Y con eso terminaríamos. Ya, vamos con la última diapo entonces. Ejercicios. Unos poquitos, no son tantos. Bueno, por la hora yo creo que con que hagamos los primeros tres, 3, sí, sí, sí. 2. sí, los primeros tres y los otros los vamos a ver en la próxima clase. Hagamos los primeros tres, 1, 2 y 3. Porque son varios. ¡Ay! ¡Uf! Casi. Hagamos los primeros tres entonces. Profe, pero después usted lo va a hacer o lo hacemos nosotros solo. Yo les voy a mostrar la respuesta correcta, obviamente, pero lo ideal es que la hagan ustedes también. Lo que pasa es que ustedes tienen miedo siempre a equivocarse, no quieren escribir los errores, no quieren... No sé por qué, sí deberían. Matías, dime. No, perdón, pasé a apretar el botón de Ah, ok. levantar. No tengan miedo a equivocarse, y menos a equivocarse acá, pues, mientras están aprendiendo. Que siempre después terminan equivocándose en las pruebas y ahí ya no hay vuelta atrás, pues. Entonces lo ideal es que se equivoquen acá. Y cuando se equivoquen, no borren la respuesta, tárjenla. Y escriben arribita o al ladito o abajito la respuesta correcta. Porque así aprenden. Así se dan cuenta, ah, yo había escrito esto, pero no era esto, no era esto otro. Vamos haciendo los primeros tres. Son cortitos, no son tan largos. Pero, profe, Dígame. y eso que está entre paréntesis. Ese es el verbo que tienen que ocupar. Recuerden que cuando yo les pongo una palabra entre paréntesis, es el verbo que tienen que utilizar para completar acá. Porque si esto no estuviera, ¿cómo lo completarían si no saben qué verbo va acá? Ah, no sé. No, no pueden estar adivinando, tiene que haber una pequeña pista, y esa pista es el verbo. Entonces, este verbo tiene que ir acá en su forma de pasado continuo. Ustedes ya saben, tiene que poner was o were y el verbo con ing. Profesor, ¿se escribe todo eso? No hasta la 3 nomás, las otras las vamos a hacer después. Las vamos a Ahí hacer va. la próxima semana. Bueno, Ah, profe, yo voy en el 5. Mejor, po, mejor. Si va en la 5, así la hace de tarea y la revisa nomás la próxima semana. Y yo le doy puntito. Cuando yo hablo de punto, ahí todos quieren hacerla. Profe,
Dígame. When es un... ¿Verbo? que no. Sí. No, when es un adverbio. ¿Cuándo? Entonces sería Uy, Eh, necesito. work. Work o no. ¿Y No, dónde pues está el work es verbo work trabajar. acá? No, nada que ver, profe, me equivoqué, perdón. Ojo que el verbo que yo les estoy pidiendo es el que está entre paréntesis. Fíjense acá que está con negación. ¿Ya? Cuidado ahí, cuidado ahí. Ya, veamos el primero. ¿Cómo quedaría el primero? La primera. Verbo es study. Yo necesito was o were. Veo el pronombre personal. El profe dijo que este iba con was. Y el verbo tiene que ir con ing. Entonces sería was studying. Qué fácil. La segunda es una negación. El profe dijo que la negación, el adverbio, tenía que ir entre el verb to be y el otro verbo. Entonces, el verb to be tiene que ir acá, a ver, él es he. El was, ya. Was entonces, más el not, más el verbo con ing. Entonces, was not doing. Y la última, por ahora, por hoy. They, el they iba con were. Lo estoy negando, entonces después del were tiene que ir el not y después tiene que ir el verbo con ing. Está fácil entonces. We're not playing. Súper. Y eso es, pues, chiquillos. Así nomás.